ocasión les voy a presentar una solución y posteriormente hacerles una demostración de la herramienta para la gestión de identidades privilegiadas de IBM, Security Privilege Identity Manager. Básicamente es una solución que se encarga de todo lo que es el manejo de las credenciales, es decir, los usuarios privilegiados en las organizaciones. Usualmente las organizaciones tienen dos tipos de esquema a la hora de manejar las identidades privilegiadas. Los dos esquemas más tradicionales son los que están en este slide. En el primer modelo, el administrador que concede los privilegios, es decir, que genera las credenciales privilegiadas a sus administradores, que pueden ser los administradores de base de datos, administradores de file servers y demás. Ese administrador tiene que crear privilegios particulares para cada uno de esos otros administradores que necesitan acceder a los recursos privilegiados. Este esquema tiene muchísimas desventajas desde el punto de vista del costo de la administración de los usuarios, debido a que es muy engorroso, es muy costoso la administración de credenciales cuando cada usuario tiene que tener su propia credencial con sus propios privilegios particulares y teniendo en cuenta de que esos privilegios pueden ir cambiando con el tiempo debido a la dinámica de trabajo de cada administrador. En el otro esquema, los administradores o los owners de los recursos crean usuarios genéricos, es decir, crean claves compartidas o usuarios privilegiados compartidos. De esta manera, supongamos que el equipo que administra un determinado servidor Linux tiene una cuenta privilegiada, por ejemplo, de sysadmin sobre ese recurso y esa credencial la utilizan más de un administrador de ese recurso. De esta manera se pierde total trazabilidad de las cuentas, es decir, a nivel de logs, uno lo único que puede llegar a ver es con qué credencial se autenticaron a determinado recurso en determinado momento, pero en realidad no se sabe quién es la persona en realidad que se lo vio el recurso, sino que lo único que se conoce es la credencial con la que accedieron. Al estar compartida la credencial, más de un usuario físico puede haber ingresado al recurso en ese momento, perdiendo la trazabilidad de las cuentas, más allá de que está totalmente fuera de compliance. Privilege Identity Manager básicamente es una solución que brinda el control, la automatización y permite la trazabilidad del acceso a cuentas privilegiadas. Dentro de algunos de los ejemplos que se pueden ver son, por ejemplo, las credenciales privilegiadas de los servidores de base de datos, como por ejemplo puede ser un DB2 o un SQL Server, es decir, las credenciales privilegiadas que utilizan los DBAs, los Database Administrators, credenciales que utilizan, por ejemplo, los administradores de Active Directory, de SAP, también, por ejemplo, los desarrolladores. Generalmente, cuando los desarrolladores están en proceso de desarrollo de una aplicación en particular, requieren acceso temporal a un determinado recurso por un tiempo específico, ya sea un servidor de base de datos, un file server o un tipo de repositorio. Ese tipo de credenciales es muy difícil de manejar para el administrador que tiene que conceder el acceso al recurso, debido a que la credencial es solamente válida por un periodo y una vez que el desarrollador deje de usar la credencial o requiera de accesos adicionales o no requiera de determinados accesos que tiene previamente asignados, el administrador debería de hacerle seguimiento a esa credencial, quitarle privilegios o agregarle privilegios o directamente eliminar la cuenta. Toda esa trazabilidad es lo que permite una aplicación de este estilo, que permite gestionar las credenciales de forma centralizada. Algunos de las personas que utilizan este tipo de soluciones o que estarían involucradas son, por ejemplo, los administradores de TI, los dueños de las aplicaciones, los owners, y por ejemplo, los administradores de base de datos. Todos ellos podrían definir sus credenciales dentro de la plataforma. De esa manera sería mucho más fácil el manejo de credenciales privilegiadas con el resto de los usuarios. Yendo a las estadísticas, aproximadamente un 60% de los ataques de seguridad de información son ataques internos, y dentro de esta estadística se reparte aproximadamente un 15% y un 44%, un 15% para aquellos usuarios que son inadvertidos, es decir, son usuarios que no tienen intención de dañar, es decir, hay un ataque interno, hay un ataque de seguridad, es una persona interna, 15% de esas personas son
personas que en realidad o se llevaron información o dejaron una configuración mal hecha en el recurso privilegiado, pero que en realidad no tienen intención de hacerlo. Sin embargo, el resto, el 44,5%, son usuarios que tienen intención de sacar o de fuga de información o de configurar algo de manera inapropiada. Más del 60% de las empresas generalmente no tienen una política para monitorear ni auditar usuarios privilegiados, es decir, no tiene un registro de la actividad que realizan usuarios privilegiados, y más allá de eso, muchas empresas ni siquiera distinguen entre la actividad que realiza un usuario privilegiado y un usuario no privilegiado, es decir, no distingue las actividades que se realizan en recursos que son sensibles de privilegio y los que son recursos normales. Y aproximadamente un 70% de las empresas ni siquiera tienen una solución de seguridad de información en general. Como para empezar a hablar de esta solución, hay 4 puntos claves. El primero es conocer los usuarios de la empresa para poder determinar si una solución de este tipo es apropiada para la organización. Lo primero que se tiene que hacer es conocer los usuarios. Conocer los usuarios significa, conocer qué usuarios tienen acceso a qué recursos, para qué necesitan ese acceso y en qué momento lo requieren. Y cómo va cambiando, es decir, cómo es el ciclo de vida de esas credenciales. Ese es el primer punto y más importante al momento de hablar de identidades privilegiadas. Otro punto importante es confiar pero verificar. Es decir, en un momento determinado la credencial se otorga a un determinado usuario, la credencial privilegiada, por ejemplo, supongamos una credencial root, se otorga al usuario, pero más allá de eso hay que tener algún mecanismo para auditar y monitorear la actividad, más allá de que se confíe en darle ese acceso a la persona y al recurso determinado. Otro punto importante es conocer quién tiene acceso a la información sensible, es decir, saber qué usuarios tienen acceso a, por ejemplo, bases de datos o file servers que son sensibles y por qué tienen acceso, y evaluar o reevaluar si realmente requieren acceso a ese tipo de información. Y por último, un punto muy importante, lo que es la inteligencia en seguridad, poder identificar comportamiento anómalo en función de variables del entorno. Adicionalmente, e igual de importante, cuestiones de compliance. O sea, este tipo de soluciones es siempre un ítem requerido en la mayoría de las auditorías y cuestiones de compliance, debido a que siempre se requiere un mecanismo sólido para la autenticación y la gestión de credenciales privilegiadas. A modo de resumen, ¿qué representa Privileged Entity Manager para una organización? La posibilidad de gestionar y auditar la actividad de credenciales privilegiadas y cuentas compartidas. Elimina la necesidad de compartir contraseñas, es decir, se elimina el hecho de, por ejemplo, las contraseñas escritas en algún medio físico, como puede ser un papel, que se propague ese tipo de contraseñas. Es una de los pains que soluciona la herramienta. Preparar la organización para compliance. Obviamente, como mencionamos anteriormente, la herramienta permite gestionar de forma centralizada y correcta las credenciales que son de privilegio, que son las credenciales más importantes de la organización, debido a que son las que dan acceso a los recursos sensibles de la empresa. Proveer autenticación robusta y single sign-on, todo lo que tiene que ver con autenticación automática sin tener que ver un password para poder ingresar a un recurso privilegiado. Esto lo vamos a ver en la demostración a continuación. Y, como mencionamos en un slide anterior, reducir costos de administración de las empresas, de las credenciales. El costo de la administración de los administradores de TI, de las personas que se encargan de otorgar esos privilegios, es sumamente alto cuando se tiene que hacer un seguimiento de credencial 1 a 1 de los usuarios que tienen acceso a los recursos privilegiados, teniendo en cuenta esquemas grandes donde se tienen grandes cantidades de servidores, ya sea base de datos, file servers y demás. El costo de administración es muy alto y obviamente con este tipo de soluciones se tiende a reducir el costo administrativo de esas credenciales. Otro punto importante, una de las módulos que tiene Privileged Entity Manager es el Session Recorder, que es el encargado de monitorear y grabar la sesión de un usuario en un momento en que esté autenticado en un recurso privilegiado. Es decir, una vez que el usuario hace el checkout de la credencial, lo que quiere decir es que gana el privilegio de la credencial, es decir, gana acceso al recurso.
una vez que ingresa el recurso, la sesión queda totalmente monitoreada y luego el auditor, que puede ser por ejemplo el dueño de la aplicación o el administrador de la base de datos, puede revisar los logs para revisar por ejemplo qué actividad se realizó con la credencial privilegiada. Si bien el Session Recorder es un módulo aparte, pero es un punto muy importante debido a que provee un fácil sistema para hacer poder reproducir sesiones de usuarios. A modo de resumen, ¿cuáles son las capacidades y los beneficios que provee una herramienta como ISPIM? Bueno, controlar el acceso compartido, como mencionamos, aprobar y revalidar usuarios privilegiados y pool de credenciales. De esta manera se pueden definir las credenciales, se pueden definir, por ejemplo, flujos de aprobación para que un usuario que requiera acceso a determinado recurso deba pedir acceso a determinadas personas para que se le conceda el acceso al recurso, en este caso sensible. Se pueden definir pool de credenciales, single sign-on automático y gestión de credenciales y monitoreo de actividad de usuarios, todo lo que tiene que ver con cuestiones de auditoría, permitir tener logs consistentes y en este caso con el Session Recorder agregar de forma visual un control, un monitoreo visual de la actividad de los usuarios. Algunas otras ventajas, como por ejemplo la diversidad de conectores que existen, que por ejemplo, como en el caso que vamos a ver en la demostración, existe el conector ya predefinido para Active Directory, lo que mejora muchísimo los tiempos de implementación de la herramienta. También tiene gran integración con Guardium y QRadar, en todo lo que tiene que ver con SIEM con respecto a QRadar y monitoreo de base de datos con respecto a Guardium. Estas son algunas de las ventajas y capacidades que brindan a la solución como Privileged Identity Manager. A continuación vamos a ver una demostración, vamos a realizar 3 casos de uso, partiendo desde la configuración de las credenciales hasta el caso de uso tal como si fuésemos el usuario que va a solicitar el acceso. Vamos a ver 3 casos de uso. El primero, vamos a armar un pool de credenciales conectadas con Identity Provider. El Identity Provider es básicamente el conector con el recurso privilegiado. En este caso vamos a usar de recurso privilegiado Active Directory, por lo que vamos a crear un pool de credenciales con 2 credenciales adentro que se conectan a Active Directory. Y el primer caso de uso va a ser con SICO manual, que quiere decir check-in, check-out manual. Lo que quiere decir es que al usuario, una vez que se le concede acceso, va a poder ver el password y va a poder ingresar de forma manual, y una vez que lo devuelva, es decir, hace el check-in, va a poder, el password se va a resetear para perder la trazabilidad para perder que se propague una credencial privilegiada, por ejemplo, evitando de que esa credencial se copie y la sigan usando otros administradores. Segundo caso, vamos a ver el mismo pool de credenciales conectadas con Identity Provider, pero en este caso con el SICO manual, es decir, vamos a ver cómo el usuario puede solicitar acceso y sin siquiera ingresar un password al recurso privilegiado, ingresar al sistema, por ejemplo, en este caso al servidor de Active Directory, con determinados permisos de administrador, sin haber ingresado, por ejemplo, el password. Y en el tercer caso de uso vamos a ver el mismo pool de credenciales conectadas con Identity Provider, con SICO automático, y vamos a agregar un flujo de aprobación. Es decir, los 3 casos de uso son funciones incrementales una de otra. La última función vamos a implementar un flujo de aprobación previo a la aprobación de la credencial. Entonces, sin más, pasamos a la demostración. En este caso vamos a trabajar en un ambiente virtualizado. Tenemos un Windows Server, que es básicamente el sistema en el cual vamos a realizar las configuraciones de credenciales, configurar accesos, configurar los usuarios y demás. Windows 7, que va a ser la máquina en la cual el usuario está solicitando acceso, es decir, va a ser la máquina de la persona que necesita acceder al recurso privilegiado, y el Privileged Identity Manager en versión de Virtual Appliance. Estos son los tres componentes que vamos a utilizar en esta ocasión. Vamos a entrar al Windows Server a realizar algunas configuraciones. Vamos a entrar a la consola.
En este caso vamos a usar dos usuarios que están predefinidos. Uno es Bob, que va a ser el owner de la aplicación, es decir, el que va a definir quiénes son las personas que tienen acceso a su recurso. El recurso privilegiado de Bob en este caso es el servidor de Active Directory, por lo cual lo vamos a loguear como Bob. Y el otro usuario va a ser Fred, que va a ser la persona que requiere acceso en algún momento determinado del servidor de Active Directory. Entonces, una vez que ingresamos, lo que podemos ver son 6 ítems. Gestión de credenciales, donde básicamente se definen las credenciales, se define la configuración de la credencial, se pone también el credential tag, que ahora vamos a ver para qué se utiliza. Los recursos, donde se define el recurso privilegiado que vamos a utilizar. Identity Provider, que son básicamente en los conectores, definir los conectores al recurso real, en este caso Active Directory. Manage Access, para gestionar el acceso a los recursos, es decir, decirle qué persona tiene acceso a qué recurso con qué tipo de privilegios. Manage Applications, en este caso no vamos a verlo. Manage Applications aplica cuando hablamos de gestión de entidades privilegiadas a nivel de aplicación. Y Console Service, que vamos a verlos más adelante. Vamos a Manage Credentials. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear dos credenciales privilegiadas. En este caso vamos a crear Domain Admin 1. Son credenciales que realmente existen dentro del servidor de Active Directory. Vamos a definir un password inicial. Ahora lo que vamos a hacer va a ser asignarle un recurso, decirle esta credencial a qué recurso pertenece. Vamos a definir que es un recurso de Active Directory. Vamos a definir un nombre. Vamos a poner el IP del recurso. También vamos a agregar el hostname, que en este caso es windows1008.demo.com. Vamos a cargar los mismos datos aquí. Vamos a cargar esto. Vamos a agregar una breve descripción. Cuenta domain admin para AD. Vamos a agregar el credential tag. El credential tag básicamente es para poder mapear pool de credenciales con credenciales particulares. Es decir, más adelante vamos a crear un pool y a ese pool hay que asignarle ciertas credenciales. Entonces, la forma de que se mapee una credencial con un pool es agregando el mismo tag al pool y a la credencial. Vamos a revisar la configuración. En este caso la configuración vamos a decirle que es una contraseña que requiere checkout, porque es una contraseña que el usuario va a justificar su ingreso al recurso, y vamos a decirle que se muestre la contraseña del usuario para poder armar el primer caso de uso. ¿Okay? Vamos a cargar esto. Vamos a guardar los cambios. Vamos a refrescar para dar la credencial que se creó. Y efectivamente la primera credencial ya quedó creada. Vamos a crear la segunda, que es toda la misma configuración. Nada más que en este caso estamos hablando del domain admin 2, o sea, otra cuenta domain admin. También obviamente está creada dentro del servidor de Active Directory. Vamos a agregar un password inicial. Vamos a asignar el mismo recurso, que en este caso ya está creado. Ponemos una breve descripción.
vamos a agregar el mismo credential tag. Vamos a revisar el settings. Vamos a dejar igual que domain admin 1. Damos aquí, guardamos los cambios. Y ahora ya tenemos las dos credenciales definidas con un recurso, pero ese recurso todavía no tiene definido el conector, es decir, todavía no está conectada con el recurso real. Si vamos a Manage Resources, podemos ver que está el recurso que definimos previamente, con los alias correspondientes y los tags. Si vamos a Manage Identity Providers, lo que vamos a poder crear es el Identity Provider, o sea, el conector para el Active Directory. En este caso vamos a elegir AD Profile, que es para el Active Directory. Vamos a poder asignar un nombre al conector, al Identity Provider. Vamos a cargar la URL del recurso. En este caso es win. Vamos a definir el usuario con el cual PIM se va a autenticar contra el Identity Provider, es decir, con el que se va a autenticar con el Active Directory, en este caso. Y vamos a definir el owner, que en este caso va a ser Bob, como mencionamos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser testear la conexión de la Identity Provider con el recurso. Vamos a darle Test Connection. Y efectivamente la conexión se realizó de forma exitosa. Vamos a guardar. Nos quedó el Identity Provider ya generado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear el pool de credenciales. Esto lo tenemos que hacer en otra consola. Vamos a ir a Manage Share Access, Credential Pools. Vamos a crear un nuevo pool de credenciales. Pool de credenciales demo, en este caso. Vamos a asignarle un recurso, es decir, al recurso que estamos vinculándole este pool de credenciales, en este caso es el demo.com Active Directory que creamos anteriormente. Vamos a definir quién es el owner del pool. En este caso vamos a agregar el user owner. Vamos a buscar. Vamos a asignar a Bob. Y vamos a darle siguiente para seguir completando los datos para el pool. Ahora nos pide el credential tag, que recuerden el credential tag es lo que definimos en cada uno de las credenciales. Domain admin para que encuentre las credenciales que tienen este tag. Volvemos para ver el pool que acabamos de crear. Vamos a refrescar para encontrar la lista. Pool de credenciales demo es la que acabamos de crear. Vamos a ver cuáles son las credenciales que están en el pool, a ver si efectivamente se mapearon las credenciales con el pool, y efectivamente están las dos, Domain Admin 1, Domain Admin 2, las dos tenían el credential tag en Domain Admin. Entonces ahora ya tenemos creado el pool de credenciales, y lo que vamos a hacer es
asignar las dos credenciales, conectarlas con el Identity Provider, es decir, estas dos credenciales que tienen un recurso, conectarlas al conector de Active Directory en este caso. Vamos a Connect, vamos a seleccionar el Identity Provider, demo.com Active Directory, vamos a darle siguiente, vamos a dejar por default, conectar, y ahora cuando refresquemos la pantalla en Identity Provider nos va a aparecer la conexión efectivamente al Identity Provider. Aquí está, demo.com Active Directory, es el nuevo Identity Provider de la credencial. Y ahora el último paso que nos falta es generar el acceso. El acceso es decirle qué recurso privilegiado es el que estamos compartiendo con qué credencial. En este caso vamos a definir el nombre del acceso, acceso a domain admin demo. Vamos a definir que es by access owner, luego vamos a hacer un ejemplo que es by request. En este caso vamos a utilizar by access owner porque Bob es el que va a definir a quién se le da el acceso. Vamos a definir que Fred es el usuario que tiene acceso. Vamos a agregar la lista, damos siguiente y aquí nos va a pedir qué credenciales son las que estamos dándole, en este caso a Fred. Nos da la opción de poder cargar credenciales individuales, son las que tenemos creadas, o directamente asignar el pool de credenciales. En este caso vamos a asignar un pool de credenciales. Vamos a darle siguiente. Y el acceso quedó definido. Ahora lo que tendríamos que hacer es entrar a la consola a través de la máquina de escritorio de Fred y poder hacer efectivamente el checkout de las credenciales. Vamos a ir a Mozilla para poder abrir la consola. Vamos a entrar a PIM, Self Service Console. Vamos a loguearnos como Fred. Siempre me estoy logueando con el usuario de Windows normal, que es en este caso siempre es password. Y en este caso, esta es la interfaz que va a dar Fred. Va a poder en este caso hacer el checkout de una credencial y hacer el check-in de una credencial. Lo que vamos a hacer ahora va a ser Use Credential para poder hacer el checkout. Vamos a buscar cuáles son las credenciales que Fred puede hacer checkout y aparece el pool de credenciales que acabamos de crearle. O sea, el acceso que acabamos de definir, lo que me está diciendo es que Fred tiene acceso a este pool de credenciales. Vamos a hacer el checkout. Vamos a decirle la justificación por la cual Fred requiere acceso. Ok, vamos a darle checkout. En este caso se nos asignó del pool de credenciales demo la cuenta domain admin 1 del recurso demo Active Directory. Y en este caso, como hemos especificado en cada una de las credenciales que el password se debe mostrar al usuario, efectivamente podemos ver la credencial desde aquí. Bien. Ahora vamos a cerrar, vamos a volver al home y vamos a ver cómo esta credencial se resetea. Vamos a devolver la credencial que nos asignaron, en este caso domain admin 1 es la credencial que habíamos hecho el checkout recién. Vamos a devolverla, check-in, submit. En este caso la credencial se está devolviendo a la bóveda y efectivamente la credencial se realizó, se devolvió a la bóveda. Vamos a de nuevo pedir la credencial. Vamos a hacer checkout. Vamos a escribir nuevamente que necesitamos acceso. Se nos asignó nuevamente el domain admin 1, nuevamente el password y en este caso el password cambió completamente al password anterior. Y lo que vamos a hacer va a ser conectarnos con esta clave, nos vamos a conectar al recurso. Vamos a guardar la credencial.
este caso vamos a usar PuTTY para poder ingresar. Vamos a cargar el hostname del recurso, que es el windows 1008.demo.com, que es el Active Directory. Vamos a cargarlo, vamos a abrir una sesión. Nos pide loguearnos como, en este caso vamos a loguearnos como domain admin 1. Nos pide un password, en este caso vamos a ingresar el password que teníamos aquí, va a ser 0 U9 HWK JC. Vamos a ingresar. Y efectivamente ya estamos adentro del sistema con la clave privilegiada, con el password que nos acaban de otorgar. Vamos a ver, claramente está aquí, pero para corroborarlo, domain admin 1 es el usuario que tenemos. Vamos a salir. En este caso vamos a devolver la credencial . Vamos a ir a Home nuevamente. Vamos a volver acá. Vamos a refrescar. Volvemos. Vamos a nuevamente entrar a la sesión. Vamos a volver a Home para poder hacer el check-in de la credencial, es decir, devolver la credencial que se nos otorgó. Return Credentials. Vamos a hacer el check-in de la credencial. Submit. Y nuevamente se hizo el check-in de la credencial y las dos credenciales, domain admin 1, domain admin 2 del pool de credenciales que creamos, están habilitadas para cualquier otro usuario. Vamos a volver al Windows Server para cambiar algunas cuestiones de configuración. Vamos a ir a Manage Credentials. Lo que vamos a hacer ahora va a ser cambiar la forma en que nos autenticamos, es decir, no va a ser el check-in check-out manual, sino que la credencial no se va a mostrar al usuario, sino que automáticamente nos vamos a loguear sin escribir el password. Y ahora vamos a ver cómo. Vamos a cambiar la configuración, no vamos a mostrar más el password al usuario. Ok, vamos a guardar este. Vamos a hacer lo mismo con la credencial número 2. Guardamos. Lo que vamos a hacer ahora para limpiar la instalación, vamos a desconectar del Identity Provider. Vamos a marcar las dos. Vamos a desconectar las credenciales del Identity Provider. Y lo que vamos a hacer ahora es volver a conectarlas con la configuración nueva. Seleccionamos el Identity Provider.
conectar. Y ahora lo que vamos a hacer va a seguir acceso. Vamos a eliminar el acceso previo. Vamos a eliminar. Creamos un nuevo acceso. Vamos a definir un nombre para el acceso. Demo. By Access Owner nuevamente. Y ahora vamos a definir quiénes son los miembros que tienen acceso a este tipo de privilegios. Fred. Vamos a agregar. Vamos a darle Next. Vamos a decirle que Fred tiene acceso a un pool de credenciales, que es el que ya agregamos en el caso de uso anterior. Agregar. Siguiente. Y tenemos el acceso definido. Ahora lo que nos falta hacer es probar el segundo caso de uso. En este caso estamos usando el mismo pool de credenciales con dos credenciales asignadas conectadas a un Identity Provider, es decir, conectadas a Active Directory en este caso. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es usar el check-in check-out automático. No vamos a mostrarle la clave al usuario, sino que el mismo Windows a través del SO Agent se va a dar cuenta de que nos están requiriendo una contraseña y se va a dar cuenta de que nuestro usuario de Windows tiene un privilegio asignado a través de PIM. Entonces nos va directamente a autenticar contra la aplicación. Vamos a ver cómo funciona. Primero debemos loguearnos en la máquina de escritorio de Fred. Vamos a tener que loguearnos en el SO Agent. Vamos a loguearnos con nuestro usuario el usuario de Fred de Windows, en este caso password. Y ahora lo que vamos a hacer es solicitar el checkout de una credencial. Vamos a hacer el checkout del pool de credenciales de Active Directory. Vamos a definir por qué necesitamos. Necesitamos, en este caso, realizar mantenimiento. Y en este caso se nos asignó el domain admin 1 del pool de credenciales demo, del recurso demo.com Active Directory, y el administrador especificó de que el password no es visible. Entonces vamos a ver ahora cómo nos podemos autenticar si no tenemos el password en la consola. Vamos a ir a PuTTY nuevamente para acceder al recurso. El recurso es windows1008.com. Vamos a cargar el hostname. Vamos a abrir una sesión. Y automáticamente el SO Agent que acabamos de loguearnos se da cuenta de que tenemos el checkout de una credencial y nos pregunta si queremos utilizar esa credencial. Le decimos que sí. También nos pregunta si estamos dispuestos a que nuestra sesión sea grabada. Le decimos que sí. Nos dice qué credenciales tenemos para usar. En este caso vamos a tener solamente el pool de credenciales demo. Entonces vamos a elegir esta. Vamos a decir por mantenimiento. Vamos a darle OK. Y automáticamente ingresamos al sistema sin haber ingresado siquiera el password privilegiado. Vamos a ver. Vamos a cerrar la sesión. Vamos a entrar nuevamente a la consola como Fred. Vamos a devolver la credencial. Vamos a Home.
Vamos a return credential. Y vamos a hacer el check-in de la credencial. ¿Okay? Submit. La credencial vuelve a la bóveda y hay dos credenciales disponibles en el pool para cualquier otro administrador. Ahora vamos a hacer el tercer caso de uso, donde va a ser el mismo caso que el caso de uso 2, nada más que vamos a agregar un workflow de aprobación. Previamente vamos a ingresar a esta otra consola. Vamos a entrar como el Pin Manager, en este caso para poder crear un flujo de aprobación. Vamos a ir a Configuration System, Manage Access Request Workflows, y aquí vamos a crear un nuevo flujo. En este caso le vamos a llamar flujo demo. Vamos a cambiar la business unit por share access. Vamos a definir las actividades, es decir, dentro del flujo, cuáles son los steps de aprobación. En este caso vamos a crear un nuevo approval activity, o sea que vamos a crear un nuevo flujo. En este caso es paso 1, que el paso 1 requiere que el access owner me habilite a Fred, en este caso, a acceder a determinados recursos. Vamos OK. Y ya tenemos el workflow de un solo paso de aprobación creado. Muy sencillo. Vamos de nuevo a la consola. Vamos a Manage Access. Vamos a eliminar el acceso previo porque estamos cambiando la configuración. Vamos a tener que loguearnos nuevamente porque al haber ingresado como Pin Manager nos requiere que Bob se autentique nuevamente. Vamos a ir a Manage Access. Vamos a eliminar el acceso previo. Vamos a crear uno nuevo. Definimos el nombre. Domain admin. En este caso vamos a usar el by request porque va a ser a modo de petición, es decir, el usuario, en este caso Fred, va a tener que hacer una petición. En este caso se va a disparar el flujo de aprobación, flujo demo que acabamos de crear, para que el access owner, en este caso Bob, autorice o no al usuario a luego poder hacer el checkout. No vamos a definir nada en este step porque justamente queremos que no haya usuarios que ya tengan el privilegio de hacer checkout, sino que tengan la necesidad de hacer el request. Entonces vamos a hacer directamente next. Vamos a agregar el pool de credenciales, eso sí. Vamos a agregar. Vamos a darle siguiente. Ya quedó creado el nuevo acceso. Vamos a ir a la máquina de Fred. Y en este caso vamos a volver al home. Vamos a ir a Request Access para solicitar acceso a un recurso que aún no nos han autorizado. Vamos a buscar a qué puedo, como Fred, autenticarme. Tengo el acceso a Domain Admin que acabamos de crear. Solicito acceso a este rol. Request Access. Y la solicitud ya se hizo. En este caso, toda transacción tiene un mail correspondiente, es decir, esto está configurado con un servidor de correo. Cuando Fred hace una solicitud, en este caso, le va a llegar un mail a Bob donde alguien está solicitando acceso a determinado recurso. Cuando a Fred se le concede el acceso, le va a llegar una notificación
especificando de que ya puede loguearse en la consola para poder hacer el checkout de la credencial. En este caso vamos a volver a loguearnos como Bob para ver cómo Bob puede hacer la autenticación, para poder aprobar la credencial necesaria. En este caso Action Needed, o sea, aquí aparece la solicitud de Fred Blocks. Vamos a ir aquí. Vamos a definir que aprobamos la solicitud. OK. Vamos a darle OK. La solicitud se envió. Perdón, la aprobación ya se envió. Vamos a volver a cerrar la sesión. Vamos a entrar nuevamente como Fred para ver cómo ahora Fred, si va a Use Credentials para poder hacer el checkout de una credencial, tiene autorizada. En este caso aquí vemos cómo se le autorizó el uso de este pool de credenciales, es decir, Bob aprobó el request de Fred y ahora Fred tiene acceso a este pool de credenciales para el cual puede hacer el checkout, como veníamos haciendo en el caso de uso número 2. Necesito realizar actualizaciones. Vamos a hacer el checkout. Nuevamente se nos asignó el domain admin 1 del pool de credenciales demo del recurso demo.com Active Directory y el password no se muestra. Vamos a minimizar. Vamos a entrar nuevamente a PuTTY para poder acceder al recurso, en este caso privilegiado, Windows 1008 Demo. Vamos a cargarlo, vamos a abrir una sesión. Y nuevamente me mapeó la clave privilegiada, que es el domain admin 1, con la clave de Fred. Entonces vamos a darle que sí, estamos dispuestos a que graben la sesión, sí. ¿Qué credencial queremos usar? Esta. Necesito darle OK. Y automáticamente ya estamos dentro del sistema. Ese fue el tercer caso de uso, donde utilizamos un pool de credenciales con 2 credenciales asignadas vinculadas a Active Directory. También usamos un workflow de aprobación de un solo step. Y ahora el último que vamos a ver va a ser cómo el Session Recorder permite mostrar la actividad de los usuarios. Vamos a ir a Team Appliance. Vamos a ir a Session Replay Console. Vamos a loguearnos como Bob, que es, en este caso tiene también el rol de auditor, porque es el que está concediendo acceso, por ende tiene la autoridad como para revisar qué fue la actividad que se realizó en este caso por Fred a través de la aplicación PuTTY al recurso windows1008demo.com, que es el servidor de Active Directory, con el usuario domain admin 2, cuando arrancó, cuando finalizó. Okay. Vamos a, en este caso, acceder a la primera sesión. Vamos a ver a modo de reproductor cómo podemos ver la actividad de Fred en este caso en el recurso. Si tuviésemos más comandos se verían aquí en forma de lista. También funcionaría para, por ejemplo, un RDP. Cuando hacemos una sesión remoto también podríamos grabar toda la sesión en remoto del usuario.